Buenas noches, queridos jóvenes. Vamos a emitir a sus demás compañeros. Bien. Ya estamos ahora en un poco más de la mitad. Vamos a dar inicio entonces a continuar nuestro primer capítulo, gran capítulo, ¿no? De nuestro sílabus. Vamos entonces, permítame. Recording in progress. Muy bien, ya estoy grabando entonces para que quede registro para sus compañeros que no pueden entrar. Bien, jóvenes, entonces el día de hoy vamos a tratar el tema de niveles de organización en la biología, ¿no? En un contexto amplio. Y ya nosotros habíamos revisado en la clase anterior características, ¿no? Que tienen que poseer, ¿no? Un organismo vivo. Habíamos visto un poco la parte de constitución de células, habíamos visto un poco sobre el tipo de energía, ¿no? La forma como pueden ellos obtener energía, ¿no? Diversas también características de reproducción que se tiene que considerar para ellos perpetuarse, ¿no? Los seres vivos perpetuarse. Bien, entonces, considerando, ¿no? Como organismo vivo, este organismo vivo tiene que tener una organización, ¿no? Tiene que poseer una constitución de tal forma que le permita realizar todas esas características. En esta figura que les traigo en la apertura, ¿no? De nuestro tema de niveles de organización. Aquí yo les traigo, ¿no? Una imagen, si bien es cierto, de una ciudad, la ciudad de Barcelona, ¿no? Por aquí la iglesia de la Sagrada Familia, en todo caso, las formaciones, ¿no? Que esta ciudad tiene, ¿sí? En sí, ¿no? Todas podemos nosotros ver este sistema de organización de una manera muy, muy simple a una forma muy compleja, ¿no? En este caso, esta ciudad, si nosotros lo vemos desde un punto de vista como de un alcalde, ¿no? Podemos ver que esta ciudad está organizada, ¿no? En una manzana, de repente después en un barrio, en un distrito, en un departamento, ¿no? O en todo caso una ciudad como es la ciudad de Barcelona dentro de España, ¿no? Para otra persona, en todo caso, puede tomar, ¿no? La organización de una casa, ¿no? La organización de una casa, cómo esa casa está formada desde sus primeros cimientos, ¿no? Desde sus primeros cimientos, considerando, ¿no? Inclusive los ladrillos, ¿no? Que van a formar y organizar, digamos, un primer piso, un segundo piso, ¿no? De tal forma que tenga una organización esa casa, ¿no? Y una organización también la ciudad, ¿no? No están, digamos, esparcidas, ¿no? Sin ningún tipo de estructura, ¿no? De formación. Bien, entonces, en ese sentido,
en la biología, ¿no? Existe también esos niveles, ¿no? Esos niveles que van de un nivel más simple a un nivel más complejo, ¿no? Entonces, para definir, ¿no? ¿Qué es lo que tiene vida, ¿no? Vamos a indicar, pues, que va a ser toda unidad genética que va a estar organizada y que tiene la capacidad de metabolizar, reproducir, interactuar, ¿no? Interactuar con el ambiente y evolucionar, ¿no? Algo, en todo caso, que ya de una manera más sintetizada con respecto a lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, ese organismo vivo tiene que estar organizado, habíamos hablado, ¿no? Entonces, esa organización tiene, ¿no? Algunas bases, ¿no? Algunas bases. Entonces, vamos a repasar de qué tiene que tener ese organismo vivo, ¿no? Mejor dicho, ¿no? De qué están hechos, ¿no? Los seres vivos. No funciona mi, en todo caso, mi puntero, ¿no? Entonces vamos a ir de la parte más simple, ¿no? Que vendría a ser el átomo. Aquí tenemos el átomo, un átomo de hidrógeno, ¿sí? Algo más, más pequeño, ¿no? La unidad más pequeña. Pasaríamos, ¿no? Al nivel de molécula, ¿no? Una molécula, en todo caso puede ser una molécula de agua. Podemos seguir avanzando, ¿no? Esta molécula, varias moléculas, ¿no? Pueden formar células, ¿no? La célula, por ejemplo, del tejido que pertenece al corazón, ¿no? La célula del tejido estriado cardíaco, ¿no? Y un conjunto, pues, de células pueden formar un tejido, ¿no? Perteneciente, ¿no? Posteriormente a otra composición que sería ya el corazón, ¿no? El corazón. Entonces, el corazón ya es un nivel más avanzado, ¿no? Considerado ya este nivel como órgano, ¿correcto? Entonces, vamos viendo que se van sumando, ¿no? Cada característica, cada nivel, ¿no? De tal forma que vamos avanzando en esa organización. Y que cada nivel, en todo caso, va a tener una característica propia, un nivel propio, un comportamiento propio, que no necesariamente tenía la unidad anterior, ¿no? La unidad anterior, en todo caso, tenía sus propiedades, ¿no? De unirse, de complejarse, ¿no? Pero que en el siguiente nivel pasa a tener otro tipo de comportamiento, ¿no? Otro tipo de comportamiento. Y que no necesariamente va a ser, ¿no? Necesariamente la suma de, pues, de ese mismo comportamiento, ¿no? Sino se refiere a otro tipo de comportamiento. En el caso de las células, posteriormente tejidos, posteriormente el órgano, ¿no? En el caso del corazón. Seguimos avanzando, ¿no? ¿A qué pertenecería en todo caso este corazón o qué podría formar? Este corazón podemos nosotros tomarlo en cuenta como parte de un sistema, ¿no? Como parte de un sistema, en este caso sería el sistema cardiovascular, ¿no? Que integran en todo caso también otros órganos relacionados, ¿no? Seguimos avanzando y nos topamos ya que con este sistema que se forma y otros sistemas que pueden integrarse en este nivel, ¿no? Puede ya formar un organismo, ¿no? Puede formar un organismo. Este organismo, bueno, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De un mono ardilla, ¿no? Que ya es un organismo
con un comportamiento, ¿no? En todo caso muy distinto al nivel anterior, que era un sistema simplemente, ¿no? Seguimos avanzando, entonces, este organismo, ¿no? Se convierte, pues, si nosotros consideramos varios, ¿no? Varios individuos, ¿no? Vamos a considerar lo que este organismo forma parte de una población. Una población que va a estar inmersa, ¿no? Introducida dentro de una comunidad, pero comunidad, ¿no? Comunidad que interactúa en todo caso con el ecosistema, ¿no? Que tiene pues otros seres vivos y también el ambiente físico relacionado pues a factores externos, ¿no? Como humedad, temperatura, eh, puede ser pues variación de los niveles, ¿no? Atmosféricos y otros factores, ¿no? Otros factores que comienza ya a interactuar, ¿no? Entonces, pasamos, ¿no? De organismo a un conjunto de estos organismos que es población. La población forma parte, ¿no? De una comunidad que interactúa con el ecosistema, ¿sí? Y el conglomerado, ¿no? En la conclusión de comunidad y ecosistema, vamos a verlo ya como parte, ¿no? De la biosfera, ¿no? Del comportamiento que tendría la Tierra, ¿no? Como parte de los individuos que habitan la Tierra. Entonces, digamos que esto, ¿no? Son los niveles más importantes que tiene los seres vivos, ¿no? Para ser considerados como tal, ¿no? Habíamos hablado, ¿no? Que los seres vivos van a avanzar de una condición, ¿no? De una forma simple a una forma más compleja, ¿no? En el slide anterior habíamos visto, ¿no? Desde átomos, moléculas, ¿no? A lo que no habíamos visto en todo caso, si subimos un poco más, o en todo caso entramos un poquito más antes de ver célula, ¿no? Sabemos que las células poseen pues diversas organelas, ¿no? Después de las células tenemos los tejidos, ¿no? Los órganos, los diversos órganos van a formar sistemas, los sistemas van a formar organismos, posteriormente población, ¿no? Comunidades, ecosistema y biosfera, ¿no? Entonces, podemos también definir, ¿no? Que estos niveles de organización pueden tener niveles divididos de alguna forma para poderlos estudiar mejor, ¿no? Y considerarlos algunos de los primeros niveles como niveles microscópicos, ¿no? Estos niveles microscópicos pueden pasar a ser niveles por encima, en todo caso, de las células, ¿no? Porque las células estaríamos ¿no? viéndolo siempre por microscopio, ¿no? Y en todo caso, organismo, ya otro nivel que abarque, pues, por arriba, ¿no? De los organismos. Entonces, dentro de los niveles de microscopio podemos nosotros agrupar, ¿no? A lo que vendrían a ser los niveles, el nivel de átomo, el nivel de molécula, ¿no? Organelas y células, ¿no? Lo que vendría posteriormente, en todo caso, es niveles, otros niveles seguidos de células, pero antes de eso, vamos a considerar también, algunos autores así lo indican, ¿no? Que existe también en esta parte, ¿no? Algo que podríamos nosotros considerarlo como un nivel químico, que corresponde a los niveles de átomo y moléculas, ¿no? Hasta aquí nosotros podemos considerar también que esto es considerado como materia, ¿no? Materia viva o materia inerte, ¿no? Hasta cierto punto. Ya a partir de aquí de organelas, ¿no? En todo caso sería materia viva, ¿no? Tenemos
Los niveles, entonces, seguidamente, en la siguiente parte sería tejidos, órganos, sistema, organismo, ¿no? Y seguidamente poblaciones, comunidades, ecosistemas y biosfera, ¿no? Esos niveles que aproximadamente son 12, me parece, ¿no? 12 niveles, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Todo claro, profesora. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí un poco de definiciones, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar esta definición también en su libro que les dejé, ¿no? En la carpeta. Entonces habíamos visto estos niveles, ¿no? Como átomo, que sería la mínima partícula de un elemento que va a conservar sus propiedades, molécula, que es la combinación de átomos, célula, que ya habíamos visto la semana pasada y que habíamos definido como la unidad mínima, ¿no? De vida, ¿no? Aquí hay un problema. Tejidos, ¿no? Que va a ser un grupo de células que van a ser semejantes entre sí, ¿no? Y que tienen ya una función específica, ¿no? Eso es algo también característico de cada nivel, ¿no? Que siempre van a tener funciones específicas. Órganos, ¿no? Que serían estructuras compuestas por varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional. Seguimos subiendo, ¿no? Y el sistema serían 2 o más órganos que ejecutan juntos una función específica del organismo. Vamos subiendo de nivel. Organismo sería ser vivo compuesto por muchas células. Población, miembros de una especie que viven en una misma zona, ¿no? Una población que puede existir, ¿no? Un grupo de plantas que pueden existir en una determinada latitud, por ejemplo, ¿no? Va a ser tal vez de una característica diferente, ¿no? A determinada planta que pueda crecer en una zona más alta, ¿no? Especie, organismos muy parecidos que pueden reproducirse y tener descendencia. Comunidad, 2 o más poblaciones de especies diferentes que viven e interactúan en la misma zona. Ecosistema, una comunidad más su ambiente abiótico, ¿no? Los factores que había mencionado, factores, ¿no? Externos, temperatura, luz, humedad, ¿no? Podríamos ahí mencionarlo. Biosfera, ¿no? Entonces, parte de la Tierra habitada por los seres vivos, ¿no? Y ya aquí también incluyen los factores abióticos, ¿no? Bien, aquí les traigo otro ejemplo bastante interesante, ¿no? Que me llamó mucho la atención. En la parte de los sistemas que pueden formar, ¿no? Estos niveles que estábamos hablando y que habíamos visto, ¿no? Que los seres vivos tienen una acción específica y cada vez más compleja, ¿no? Algo que resulta bastante, en todo caso, notorio en estas últimas, puede ser en esta última década, ¿no? Es la visita constante o recurrente o de mayor demanda del área de un médico endocrino, ¿no? Eh, Creo que antes mucho no pues se buscaba mucho a esta especialidad en la medicina, ¿no? Y bueno, resulta ser un sistema bastante interesante, porque diversas enfermedades, ¿no? Diversas enfermedades están relacionadas a la regulación de las hormonas, ¿no? Tanto sea hombres o mujeres, ¿no? Pues van a
pasar, ¿no? Por esta condición, algún problema de salud, y cómo pues el sistema endocrino finalmente llega, ¿no? Pues, a impactar a diversas áreas, ¿no? Entonces, vemos aquí los diferentes órganos, ¿no? Como parte de este sistema endocrino, ¿no? En todo caso, la incidencia hay muchas enfermedades, por ejemplo, problemas, ¿no? Que han sido relacionados con diabetes insípidas, ¿no? Que es un problema de retención de líquidos, por ejemplo, ¿no? No llega a ser esa diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que algunos familiares tienen, inclusive jóvenes, niños tienen, ¿no? Eh, Patologías metabólicas, ¿no? Relacionadas, ¿no? Con, bueno, diabetes, colesterol también, ¿no? Colesterol. Otros problemas, ¿no? Trastornos nutricionales, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, la desnutrición, ¿no? Y una serie de problemas también que estaba revisando en relación, ¿no? A la tiroides, ¿no? Y pues abarca, ¿no? Una parte muy interesante del conjunto, ¿no? De organismos que van a estar formando este sistema endocrino, ¿no? Entonces, eh, habíamos hablado que estos órganos tienen una función específica y que en su conjunto forman otra unidad más elevada que va a tener otra función, ¿no? Que va a tener otra función específica. Y en plantas, ¿no? En plantas, ¿cómo sería, entrando un poquito más a los ejemplos, ¿no? ¿Cómo veríamos esto en plantas? También vamos a tener, ¿no? En todo caso, si vemos aquí este ejemplo del girasol, ¿no? Podemos ir, en todo caso, haciendo un zoom, ¿no? Podemos ir como que introduciéndonos a los órganos, ¿no? De este ejemplo del girasol. Y bueno, podemos desprender un órgano que puede ser una hoja, ¿no? Esta hoja tiene, pues, por ejemplo, el tejido eh, mesófilo, ¿no? Que va, pues, a tener diversos tipos de células, ¿no? Eh, Perdón, si desprendemos en una parte del limbo, ¿no? Vamos a ver que tenemos pues un sinnúmero, ¿no? Primero de tejidos, y pues este tejido, ¿no? Va a tener pues diferentes células, ¿no? Células que van a constituir ese tejido desprendido, ¿no? Sabemos que esta célula vegetal, ¿no? Va a tener pues características propias, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos a los cloroplastos, ¿no? Característica importante, ¿no? De las plantas, ¿no? Y así como podemos nosotros ver este detalle, ¿no? Podemos también nosotros pues tener ese mismo zoom, ¿no? Para diferentes órganos de una planta, ¿no? Sea raíz, sea tallo, sea hoja, sea flor, sea frutos, ¿no? Frutos en este caso, ¿no? Y que van, en todo caso, que pueden ir subiendo de nivel a constituir ya una planta, ¿no? Un organismo, una planta, ¿no? Un ser vivo. Este conjunto, ¿no? De órganos, ¿no? Que pueden estar constituyendo, ¿no? Esta plantita, le permite, de una forma, ¿no? Dentro de la biología, poder estudiar este organismo de una forma sistémica, ¿no? Algo que en todo caso ha sido en los últimos años valorado, ¿no? Y debido, ¿no? También al respaldo de la tecnología, el poder realizar, ¿no? Investigaciones
observando no solamente, digamos, un órgano, por ejemplo, el estudio de una hoja, sino también realizar estudios paralelos, ¿no? De hoja, de tallo, de raíz, de flor, ¿por qué no? De fruto, ¿no? Y de esa manera nosotros tener pues una idea de una biología integrativa, ¿no? De una biología que no solamente piense, ¿no? De los niveles básicos que hablábamos, el nivel de átomo, ¿no? Sino también realice, ¿no? Ese zoom hacia adentro, ¿no? De tal forma que veamos, pues, con el respaldo de diversas tecnologías, ese, ese comportamiento de las plantas, ¿no? Ante una determinada, eh, en todo caso, a un determinado factor, ¿no? De tal forma que podemos tener una visión sistémica, algunos le llaman, en todo caso, el término holístico, ¿no? Una visión holística, una visión panorámica de del comportamiento de una planta, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Y en todo caso, ¿no? Si queremos, por ejemplo, ver un poco, desmembrar un poco la parte, ¿no? De la genética, podemos nosotros ver desde desde los pares de bases, ¿no? Formación en todo caso, de nucleosomas, la formación de un cromosoma y cómo esto está incluido dentro de un núcleo de célula, ¿no? Que también es una forma, ¿no? Es una forma de organización que tendría, ¿no? Entonces, habíamos hablado un poco de la biología integrativa, ¿no? Que puede estudiar estos niveles de organización de una forma conjunta, ¿no? De una forma paralela, ¿no? En todo caso, esta biología integrativa va a tener el apoyo, ¿no? De diversas ciencias, de las ciencias biológicas, ¿no? De las ciencias físicas, ciencias químicas y, ¿por qué no?, ciencias sociales, ¿no? En todo caso, puede ser, pues, la repercusión que pueda tener el estudio de una determinada planta, ¿no? En un contexto, por ejemplo, que se necesite conocer determinados metabolitos, ¿no? Para responder a una sociedad demandante de una cura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que estando dentro de América Latina, nosotros pues tenemos un gran apego a la medicina tradicional, ¿no? A esa medicina popular, en todo caso también llamada, y que siempre pues estamos deseosos de conocer lo que pueda tener dentro en una hoja, ¿no? Si el tallo también tiene lo mismo, si la raíz también tiene ese mismo componente. Entonces, se realizan, ¿no? Estudios que en todo caso le denomina biología integrativa, ¿no? Que es una de las áreas más interesantes que en todo caso pueda existir, ¿no? Porque, pues, va a abarcar y va a trabajar diversas áreas, ¿no? Diversas áreas. Bien, entonces, no sé si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta. Bien, correcto. Bueno, en todo caso, esta clase fue rápida,
¿no? En relación a los sistemas de organización, ¿no? De la biología. En la siguiente clase vamos a ver el tema, ¿no? De método científico, pero en todo caso, esta parte de nivel de organización estaría siendo completada, ¿no? Prácticamente con el segundo ítem, ¿no? Que está relacionado con informaciones sobre los fundamentos físicos y químicos de la vida, ¿no? Ahí hablaríamos un poco más de átomos, moléculas, ¿no? La constitución del agua, los primeros ejemplos que les estaba dando, y las biomoléculas, ¿no? Las biomoléculas que en todo caso pueden ir formando estas, ¿no? Este nivel, ¿no? Bien, entonces nos estaríamos quedando por aquí, jóvenes, en esta parte. Profesora. Ah, sí, sí, ya me hicieron recordar. Gracias por hacerme recordar. Es sobre el trabajo del Moodle. Espérenme, voy a abrir la carpeta del Moodle. Porque con ustedes todavía no teníamos, la semana pasada todavía no teníamos activado el Moodle, ¿no? Aún no lo habían activado. Entonces, ya he cargado algunas cositas. Perdón, esta es la parte práctica, la teoría. Observan, ¿verdad? Se observan, ¿no? Sí, profesora. Bien, entonces, bueno, van a encontrar el sílabus, ¿no? Del curso, informaciones sobre cómo presentarán las tareas, ¿no? Siempre tomando en cuenta que las tareas van a ser en forma grupal, ¿no? Enviadas por un delegado. Los grupos van a ser compuestos por 4 o 5 alumnos. Tomar en cuenta siempre los plazos, ¿no? Ahora les voy a indicar dónde ven los plazos, ¿no? Siempre los plazos estamos dejándolo con una hora, ¿no? Determinada. Y por favor, en todo caso, considero todo el día, ¿no? Me parece que aquí lo programé para que cubriera, ¿no? Todo el día, es decir, hasta las 23 horas con 55, creo que es lo que permite el programa. Todas las tareitas se van a presentar con carátulas de presentación, donde colocarán, ¿no? Sus apellidos y nombres, de preferencia en ese orden, para no tomar en cuenta sus notas y, por favor, con la referencia bibliográfica que ustedes utilicen. ¿Como un informe, profesora? No, no va a ser un informe, porque aquí les voy a mostrar, vamos a seguir bajando. Aquí les he cargado, ¿no? Ya la primera semana, en todo caso que hemos trabajado, ya está el PDF, ¿no? Aquí vamos a abrir dentro de un ratito el cuestionario. Tienen su link, ¿no? Para dejar la tarea. Tienen hasta el 23 de mayo, hasta las 23:55. Sí, voy a subir, sí, claro, voy a subir en el Moodle, siempre en el Moodle voy a subir las clases, ¿no? Entonces, la tarea se presentará máximo hasta el lunes 23, ¿no? A las 23:55 máximo, ¿no? A veces hay problemas en la red, hay problemas en internet, entonces, bueno, por ese motivo, de todo caso, si tienen también algún inconveniente, no duden en comunicarse conmigo, ¿no?
Aquí hay un poco de material, que en todo caso ya lo he anexado, ¿no? Con respecto a la clase siguiente, ¿no? Entonces, en relación al cuestionario, van a ustedes a descargarlo, creo que voy a tener que salir, ¿no? Bien, vamos a terminar en todo caso de explicar esta parte. Bien, ustedes entonces van a descargar esa tarea 1. Creo que se ve, si se ve, ¿verdad? Sí. Entonces, tienen aquí la tarea 1, son preguntas, son casos, algunas cosas que ustedes un poco tienen que discutir, ¿no? Y completarán de acuerdo a las preguntas, son 5 preguntas, ¿no? Uno de sus compañeros me indicaba que es como informe. En realidad no, es simplemente contestar las preguntas, ¿no? Simplemente ir rellenando de acuerdo a lo que se les pide. Y lo que sí les indicaba es una hoja de presentación con el fin de saber, ¿no? Los nombres, porque algunos simplemente lo escriben en el envío, ¿no? Y hay que buscarlos, ¿no? En todo caso. Por eso les pido que puedan presentar una hoja, ¿no? Simplemente tarea universidad, el curso, ¿no? Biología general, la tarea, número 1, 2, 3, lo que venga después, y los integrantes, ¿no? Los integrantes. Y el grupo al cual ustedes pertenecen, aunque claro, yo voy a saber que pertenecen al grupo tal porque van a anexarlo, ¿no? Al link donde ya les he indicado donde tienen que subirlo, ¿no? Ustedes son del grupo B, buscan su link del grupo B y anexan, ¿no? En esa parte. Entonces son 5 preguntas que ustedes lo van a desarrollar y tienen pues una semana en todo caso para trabajarlo, ¿no? La tarea es grupal, ¿no? La tarea es grupal, pueden formar grupos de 4 o 5 compañeros, ¿no? Entonces ya les indicaba de que el envío es a través del usuario, ¿no? Perdón, del Moodle, ¿no? A través del link que ustedes ya se les ha mostrado. Y en la fecha, en todo caso, agendada, ¿no? Profesora, para responder las preguntas, ¿necesariamente tienen que ser extensas o bien concisas? Pueden ser concisas, no hay problema de ser, digamos, en 4 líneas, 5 líneas, ¿no? Tampoco no es para que desarrollen pues una asignación de un reporte de 30 hojas, no, si ustedes quieren colocar algún dibujo, ¿no? Siempre referenciado, pues, si quieren dibujar a mano y después escanearlo, tomarle foto, también pueden realizarlo, ¿no? Pueden ir leyendo, como les decía, ¿no? En esos libros que les dejé, ¿no? Es esa parte, porque es básicamente un poco para que analicen algunas preguntas, ¿no? Entonces no es exactamente lo que, ¿no? En esta oportunidad lo que es una forma de concepto, ¿no? Un poco son preguntas algo, algo relacionado, ¿no? Al concepto, ¿no? No necesariamente un concepto que se les está pidiendo, ¿no? El trabajo se envía
solo una persona, ¿no? Como les decía, solamente un integrante, el delegado en todo caso que ustedes decidan, ¿no? La tardanza, no se preocupen, jóvenes. Aquí en el curso, como les indiqué la vez pasada, yo no tomo asistencia a menos que sea en la práctica, ¿no? Por mi parte, no hay ningún problema. Justo hoy también tuve un problema de conexión. Se entiende que hay problemas a veces con la computadora que se actualiza o en la red, claro, Movistar, falla, entonces no hay problema en ese sentido, ¿no? En todo caso, sí, siempre hay grabación y si me olvido, por favor me hacen saber que estoy caminando sin grabación. Los grupos ya ustedes lo eligen, se agrupan por afinidad, en todo caso. Me parece que hay un chat que la semana pasada estaban creando, ¿no? Para que se puedan agrupar. Aquí preguntan, ¿no? El nivel molecular es el que estudia la bioquímica o también se considera el nivel celular. Habíamos mencionado que la parte de nivel molecular lo puede ver las ciencias químicas, ¿no? La parte química. Bioquímica ya vendría a ser el estudio de metabolismo, básicamente englobado esto a un ser vivo, ¿no? Es un nivel mayor, ¿no? Es un nivel mayor. Entonces, esta parte del correo ya está informado. También el trabajo es enviado por grupal. Grupo D o grupo B, son el grupo B, chicos. Son el grupo B. Bien, entonces, y si tienen algún problema también en desarrollarlo, también me hacen saber, ¿no? Si está siendo muy complejo, si le falta más tiempo, en todo caso me hacen saber, ¿sí? Bien, jóvenes. Entonces, voy a subir esta parte al Moodle, así que acabe la clase y ya nos estaríamos encontrando entonces el día miércoles, me parece, ¿no? No, perdón. Sí, mañana, perdón, mañana, el día de mañana. Sí, el día de mañana. Bien, entonces muchas gracias, muy buenas noches. Cuídense, buen descanso. Gracias, profesora, cuídese. Gracias, profesor. Cuídese mucho. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profesor.